el ingeniero Sangurten el lunes que viene les va a dar una clase sobre la utilización de un software de cálculo, con lo cual van a poder intensificar lo que es la práctica, porque van a poder proponer cualquier estructura, calcularla y verificarla mediante este software de cálculo que les va a mostrar cómo se usa, digamos. La verdad que es la clase más de la presentación del software, y después, como todo en lo que es tecnología, básicamente es la práctica y el uso, pero es un software absolutamente amigable y sin duda van a poder resolver las estructuras para... El objetivo es que planteen cualquier estructura isostática, la hagan a mano y la verifiquen mediante el software. Pero bueno, eso el lunes que viene. Quería completar, digamos, lo que sería un repaso para el primer parcial, repasando un poquito de lo que sería geometría de las superficies. A ver, yo aquí, como ahora no puedo usar, digamos, la pizarra, lo voy a hacer mediante un AutoCAD para los dibujos, y de paso aprovecho para luego hacer la verificación de lo que calculemos a mano, y digamos lo que calculemos a mano lo voy a hacer mediante un MATCAD, así puedo compartir pantalla, porque no puedo usar la pizarra. De paso ustedes van viendo, digamos, lo que son estos software. La verdad, les vendría muy bien empezar a familiarizarse con este tipo de software, por ejemplo el MATCAD, supongo que con el AutoCAD ya deben estar medianamente familiarizados. El MATCAD es un programa absolutamente amigable, absolutamente intuitivo, y que lo podemos, digamos, los va a servir mucho. Así que bueno, les comparto la pantalla. Ahí están viendo el AutoCAD, ¿no? Sí, sí, se ve bien. Bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer es explotar esto. Bueno. Parece que va a venir lenta la cosa, porque con el Zoom abierto. Pero bueno. Lo primero que quiero que veamos sería el ejercicio donde tenemos un N200 y un IPN200 dispuestos primero de manera, digamos, centrada. Después, tal como estaba acá. Entonces vamos primero a verlos centrados, en donde va a ser muy sencillito el cálculo, y vamos a ir repasando lo que es sencillo, ¿no? Entonces, primero hacemos esto. Este es el software que no sé si muchos lo conocen. Esto es un MATCAD, digamos. Es un software que definimos las variables
y después podemos ir haciendo ecuaciones y queda expuesta la ecuación, a diferencia, por ejemplo, del Excel, que armamos una fórmula y la fórmula no la vemos. Entonces, lo primero que hacemos es cargar los datos, ¿no? Eso es como vamos y ahora... ¿El MATLAB ustedes lo vieron en el Zoom? ¿Lo están viendo? ¿O se quedaron con el AutoCAD? No, yo estoy viendo el AutoCAD. Ah, ajá. Ahí está el tema. A ver. Entonces tengo que dejar de compartir y compartir la otra pantalla. Ahora. Profe, perdón, una consulta. Sí. ¿La semana que viene también tenemos repaso? La semana que viene el ingeniero Sangurten va a dar la clase del software y después, perfecto, del RAM, ¿no? claro, y después, digamos, se pueden ir bajando la versión. Entiendo que en la página de Berkeley hay una versión estudiantil, un trial que creo que es por 30 días, 60 días, hay una versión estudiantil. Y después lo vamos a dejar libre, digamos, para las consultas justamente previas al parcial de lo que consideren. Ahora sí están viendo el MATLAB de... ¿Sí? Bien. Entonces, lo que tenemos que hacer es ir cargando los datos que sacamos de la tabla. Entonces, si por ejemplo vamos a poner acá los datos del UPN, ¿sí? Tenemos el área, eran 32,20 centímetros cuadrados, ¿sí? Vamos cargando, ¿sí? Vamos a poner área de UPN, ¿sí? Ahí. Tenemos, ¿se acuerdan que había una distancia? En la tabla figura como EI, que es la distancia desde el límite inferior hasta el baricentro del perfil del UPN. ¿Recuerdan esa distancia que la tabla figuraba como I? Si no, vamos a buscar voy a buscar la tabla y ¿la recuerdan ustedes esa distancia? ¿A qué me estoy refiriendo? No. Sí, sí. Sí, profe. ¿Sí? Bien, entonces avanzamos, digamos, no buscamos la tabla, digamos, a mostrársela. Entonces tenemos esa distancia EI, eran 2,01 centímetros. Tenemos BF, que siempre es el ancho, digamos, el ancho de la base. En este caso estamos hablando del UPN, es 7,5 centímetros. En la tabla figura 75 milímetros, pero es eso, digamos. Y cargamos lo que sería el momento de inercia en I del UPN, y acá sí hay una aclaración para hacer sobre qué es para nosotros el momento en Y, qué es para nosotros el momento en X. ¿Sí? Fíjense, en el IPN no hay ningún tipo de problema. Ahora, en el UPN, fíjense que para la tabla está dispuesto el perfil, está dispuesto de punta, lo que sería el eje horizontal para la tabla, para el perfil, es el momento, el eje X. ¿Sí?
lo que sería eje vertical es el eje Y. Ahora bien, nosotros en nuestro ejercicio, ese UPN está acostado. Entonces, lo que la tabla indica como momento en X, si está acostado y el eje vertical para nosotros, nuestro ejercicio es el eje Y, lo que la tabla indica como inercia en X, para nosotros va a ser inercia en Y. Al revés, lo que la tabla indica como inercia en X, para nosotros va a ser la inercia en Y. ¿Se entiende esto? O sea que lo tenemos que considerar para todos los cálculos, digamos, tanto para el Claro, varicentro, la fíjate, inercia. fíjate, acá el UPN está acostado. Sí. Para la tabla, que estaba de punta, Sí, este eje era el eje X, claro. ¿sí? Entonces, la inercia en X que nos dice la tabla, para nosotros va a ser la inercia en Y. Claro, creo que la pifié yo en el parcialito. Fíjate que para la tabla, la inercia en X de este UPN 200 es 1910 centímetros a la cuarta. Pero para nosotros esa va a ser la inercia en Y del UPN. ¿Sí? Claro, claro. Y al revés. Entonces, para la tabla, digamos, esto es una excentricidad en X, en realidad para nosotros va a ser una excentricidad en Y. ¿Sí? Claro. 2,1. Digamos, distancias son distancias. Básicamente, en lo que nos complica es en las inercias. Digamos, lo que para la tabla es inercia en X, para nosotros es inercia en Y, y al revés. ¿Eso por qué? Porque en la tabla este perfil está acostado y bueno, está de punta, nosotros lo tenemos acostado. Entonces, por eso, yo acá pongo inercia en Y, 1910, cuando en la tabla dice inercia en X. ¿Sí? Ahora ponemos los datos del IPN. También es un IPN 200. Y decimos que el área del IPN, estos son todos datos que sacamos de la tabla, es 33,4 centímetros cuadrados. El BF del IPN es 90 milímetros o 9 centímetros, es lo mismo. Y la inercia en X del IPN, y ahora sí usamos exactamente los mismos valores que tenemos en la tabla porque lo tenemos dispuesto de la misma forma que en tabla. La inercia en Y del IPN es 117 centímetros a la cuarta. ¿Sí? Lo primero que tenemos que calcular es dónde está el baricentro de nuestra sección compuesta. ¿Sí? Porque sabemos que el baricentro del N ¿ustedes el puntero lo ven? Sí, sí. Sí, bien. Entonces, el baricentro del UPN se ubica por aquí, el baricentro del IPN por aquí. Entonces, el baricentro de la sección compuesta va a estar en el medio de los dos. En X, ¿hay que hacer alguna cuenta? Sí, porque este IPN está centrado en el medio del UPN. Lo cual, esto tiene un eje de simetría, ¿no? Es un eje de simetría vertical. ¿Entiende? ¿Ese sería el eje principal de inercia, no? No sé si, digamos, es un eje de simetría. Los ejes de simetría siempre son ejes de inercia. Después veremos, sí, bien, vos no dijiste máximo. Sí, veremos si corresponde al máximo, al mínimo, pero siempre que hay un eje de simetría,
va a ser un eje principal de inercia. Y, a ver, el centrífugo, si hay un eje de simetría, ¿cuánto va a ser? Ya estamos hablando de la sección compuesta, no de cada uno. Exactamente, exactamente. Entonces, eso tiene que ver porque, digamos, al ubicarse el eje, tener un eje de simetría vertical que pasa por los baricentros de las dos secciones, cuando yo hago el centrífugo, que el centrífugo, ¿se acuerdan que cómo lo obtengo? Digamos, es el centrífugo de un perfil más el área por las distancias del baricentro de ese perfil al baricentro de la sección compuesta. Y si tanto la sección compuesta como los perfiles están sobre un eje, el segundo no me importa, pero están sobre un eje, yo tengo que multiplicar ambas distancias, siempre voy a estar en algún caso multiplicando por 0, porque está sobre el mismo eje. ¿Sí? Cuando yo tome las distancias en horizontal, siempre voy a multiplicar por 0, porque mi sección compuesta, el baricentro de mi sección compuesta, se ubica en el mismo eje que los baricentros de las dos secciones parciales. Entonces, cuando multiplique por la distancia hay entre el baricentro de la sección compuesta con los baricentros de cada uno de los perfiles, y no voy a tener distancia porque se están ubicando sobre la misma recta. Por eso es que el centrífugo de una sección que tiene al menos un eje de simetría siempre va a ser nulo, que voy a estar multiplicando por 0. Entonces, lo primero que tengo que hacer es determinar el punto del baricentro de la sección compuesta. Como dijimos, el XG podemos calcular, pero no tiene mucho sentido porque va a estar a 10 centímetros, si este es un UPN 200, va a estar en coincidencia con el mismo baricentro que el UPN 200, y también del IPN 200 porque se ubican en la misma recta. O sea que por simetría podemos determinar que se ubica a 10 centímetros si consideramos, en principio, mis ejes locales partiendo de este punto de aquí, ¿no? Suponiendo que estos son mis ejes locales. A ver si estos, siempre suponiendo que estos son, bueno, supongamos que eso es una recta, ¿no? Suponiendo que esos son los ejes locales, se va a ubicar el XG a 10 centímetros porque está a la mitad de estos 200, ¿no? Bueno, vamos a borrar esto. Entonces, XG está a 10 centímetros y G, recuerdan que lo obtenemos de hacer el producto del área de cada una de las subfiguras, digamos, en este caso de los perfiles, ¿sí? Por la distancia al eje, ¿no? El área del UPN 200 lo teníamos definido acá, ¿sí? Entonces, nosotros ya podemos poner en este software, y eso es lo interesante, ¿sí? Podemos poner, como habíamos definido, esa variable, ¿no? El área del UPN, y previamente vamos a hacer un cálculo que sería a qué distancia está ¿sí? de baricentro de cada una de estas figuras de mi 0, digamos, ¿no? Y esto está, fíjense que es, si esto es BF, o el
el BF del UPN, ¿sí? Y esta es la excentricidad, ¿sí? Entonces, BF menos I. Eso sería la distancia del UPN. Si algo no lo entienden, frénenme y pregúntenme, ¿eh? ¿Sí? ¿Se ve a qué estoy llamando acá? Distancia del UPN es la distancia que hay entre el baricentro del UPN y mi inicio de eje de referencia, que recuerden que originalmente mi eje de referencia estaba dado, bueno, puedo dibujar, estaba acá, estaba originalmente, ¿sí? Después lo voy a cambiar, lo voy a llevar al baricentro, pero originalmente estaba ahí. Eso nosotros llamamos distancia de UPN. Lo mismo vamos a hacer, distancia de IPN, ¿y qué es lo que va a hacer? Fíjense, si nuevamente acá está, si este es el baricentro del IPN, ¿sí? Bueno. Va a ser esto que va a ser el BF del UPN, o sea, este cachito de acá, más 10, ¿sí? Porque la altura del IPN es 20 centímetros y el baricentro está, el IPN está a la mitad. Entonces esto es el BF del UPN, o sea, la base del UPN, más 10, es la mitad de la altura del perfil, ¿sí? Entonces, esto es el BF del UPN, el BF del UPN, más 10 centímetros, ¿sí? Todo esto. Sí, no nos molesta. Ahora retomamos esto que habíamos dicho, dejado acá. El IG de la sección compuesta va a ser el área del UPN por la distancia del UPN, ¿sí? Por la distancia del UPN, ¿sí? Más el área del IPN por la distancia al IPN. Todo eso dividido el área total. El área total no es otra cosa que el área del UPN más el área del IPN. ¿Sí? Nos dice que tenemos el baricentro de la sección compuesta ubicado a 11,60 centímetros. Vamos a agrandarlo un cachito. 11,60 centímetros, ¿no? O sea que si esto estaba a 17,5, recuerden que esto era 7,5 y esto, la mitad de esto es 10, o sea que este está a 17,5, este está en
11,6, o sea, está en el medio entre los dos baricentros. ¿Sí? El momento de inercia total en G, ¿sí? de toda la sección, va a ser el momento de cada sección, ¿sí? El momento de cada sección, y le tengo que aplicar Steiner, ¿sí? O sea, va a ser el momento de inercia en X, el UPN, más el área por la distancia al cuadrado. ¿Qué distancia al cuadrado? Ahora es otra distancia que tenemos que ubicar. Es la que hay entre el baricentro del UPN, ¿sí? Con el baricentro de la sección compuesta. Antes las distancias que calculábamos eran entre el baricentro de cada una de las secciones con el origen, nuestro origen. ¿Sí? Ahora va a ser del baricentro de cada una de las secciones con el baricentro de la sección compuesta. ¿Sí? Fíjense que para el UPN, ¿sí? La distancia esa va a ser esta distancia que ya la tenemos, Lig, ¿sí? Lig menos lo que tenemos por arriba del baricentro del UPN. Y lo que tenemos por arriba del baricentro del UPN, ¿qué es? Es el ancho de la base menos esta distancia que está tabulada en tabla, este E sub I. ¿Me siguen hasta acá? Ajá. Sí, profe. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí. Es más un trabalenguas, pero no, lo que tenemos que determinar es cuál es esta distancia. ¿Sí? Recuerden, la distancia que yo marco en amarillo ya la determinamos, y es el IG, digamos, ¿no? Esto es el IG. Ahora tenemos que determinar esta otra. Entonces va a ser el IG menos lo que está por arriba del baricentro del UPN. Y lo que está por arriba del baricentro del UPN, ¿sí? Esta distancia es conocida, es el BF, y esta distancia también es conocida, es el E sub I. Entonces es BF menos E sub I. Entonces, esa es la primera distancia que tenemos que determinar, digamos, o que directamente ya la ponemos en la ecuación. La otra es esta de acá, va a ser esos 17,5, ¿sí? Esto eran 7,5, y esto de acá a acá eran 10, o sea, son 17,5 menos el IG. ¿Sí? Menos el IG. Entonces, ya teniendo esas distancias, por lo menos en la cabeza de qué son, no hace falta ni siquiera que las planteemos, ya podemos decir que el momento de inercia en X total va a ser el momento de inercia en X del UPN más el área del UPN por esta distancia que habíamos dicho que era el IG menos, ¿sí? Esa distancia era el IG menos el BF del UPN menos la excentricidad en I. Todo eso al cuadrado. ¿Sí? Más la inercia en X del IPN
más el área del IPN por ahora esta distancia, ¿sí? Que eran los 17,5 centímetros menos el IG. 17,5 centímetros menos el IG, y todo eso al cuadrado. ¿Sí? Eso nos da un total de 4.653 centímetros cuadrados, centímetros a la cuarta. ¿Sí? La inercia en I, a ver, volvamos a esta imagen. La inercia en I, ¿cómo la determino? Recuerden que yo acá tengo... Sumando las dos, pero cada perfil. Claro, ¿y tengo que aplicar Steiner? No, porque no hay distancia. Exactamente, lo que hablábamos hoy. No, porque, bueno, y no quedó en el medio como quería. Digamos. Estamos tanto el baricentro de la sección compuesta como los baricentros de cada uno de los perfiles pasan por el mismo eje de simetría, con lo cual si yo hago más A por una distancia, esa distancia va a ser 0. Entonces es directamente la suma de ambos momentos de inercia. Entonces, la inercia en I baricéntrica total no va a ser otra cosa más que la inercia en I del UPN más la inercia en I del IPN. Y esto me está dando, esta es otra de las potencias de este software, ¿no? Que cambiamos de unidades simplemente diciéndole, yo lo quiero en la otra unidad, y ahí nos da la otra unidad. Ahí nos dice que la inercia total en I es de 2027 centímetros a la cuarta. El momento centrífugo, el momento de inercia centrífugo, por supuesto, como tenemos un eje de simetría, va a ser 0, y como el momento de inercia centrífugo es 0, igual vamos a expresarlo, así nos queda genérico, digamos, yo digo que el momento de inercia del UPN, por ser una sección simétrica, es nulo. Y el momento de inercia centrífugo, ¿no? Perdón. El centrífugo del IPN, también por ser una sección simétrica, nulo. Entonces, el centrífugo bicéntrico total es el centrífugo de cada una de las secciones, ¿sí? Más el área por las distancias cruzadas. Pero como una de esas dos distancias siempre va a ser 0, y en particular el centrífugo también es 0, el centrífugo de cada una de esas secciones es 0, nos va a dar todo 0. Entonces, digamos, el área del IPN por una distancia, digamos, la distancia del IPN, por 0, más la inercia, el centrífugo del UPN, más el área del UPN por la distancia
la distancia del UPN por 0. Esto, por supuesto, nos va a dar 0, pero quería dejar expresada esa ecuación. Después tenemos que la tangente de 2 alfa, ¿a qué era igual? Era igual, no se los pregunto porque seguramente a esta altura no se la recuerdan, sí la van a tener que recordar para el parcial, pero era 2 veces la inercia centrífuga general, inercia centrífuga, el momento centrífugo general de la sección compuesta, dividido la inercia en I total menos la inercia en X total. La inercia en I total menos la inercia en X total. Por supuesto, va a dar 0 porque lo de arriba es 0, ¿no? ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que los ejes de inercia principales, como ese alfa es 0, quiere decir que directamente, digamos, esto tiene como ejes de inercia principales un horizontal y un vertical, porque alfa termina siendo 0. O sea que no hay giro en los ejes principales. Y ahora lo que quería era comprobarlo por medio del software de cálculo, del AutoCAD, ¿sí? Entonces, tenemos estos 2 perfiles, los dibujamos de acuerdo a los datos que tenemos en la tabla de perfiles, ¿sí? En la tabla de perfiles tenemos absolutamente todos los datos que nos permiten dibujarlo. Ojo con los perfiles que andan dando vuelta a veces por las redes, porque por ahí son perfiles de otras normas o de otros países, y en la tabla tienen absolutamente todas las medidas, los ángulos de estos, fíjense que esto no es recto, ¿sí? Esto tiene un ángulo, eso está dado en porcentaje en las tablas, estos radios de empalme también está en la tabla, está todo. Entonces lo primero que tienen que hacer es dibujar estos perfiles, disponerlos de la forma y transformar eso en una región, ¿sí? Acuérdense, sacamos esto de ahí, ¿sí? Tenemos que transformar esto en una región. Recuerden que en el campus está subido un video del ingeniero Valle que explica bien cómo calcular las propiedades geométricas medio de AutoCAD, pero bueno, vamos a refrescarlo. Una vez que lo dibujamos, por ejemplo, acá, esta línea hay que borrarla, por eso yo la borré, porque tenemos que transformar todo esto en una región. ¿Sí? Tipean reg, o este es el iconito, ¿sí? Para transformar en región, seleccionamos, ahora eso ya es una región. Lo que tenemos que hacer ahora es poner nuestro inicio de coordenadas, digamos, nuestro origen, en un punto conocido. ¿Sí? En cualquiera, pero en un punto conocido. Por ejemplo, vamos a ponerlo ahí. ¿Sí? Ahora, todo lo que determinemos va a estar referido a este punto, que es donde tenemos el origen de coordenadas, ¿no? Fíjense que yo me paro, fíjense acá abajo, están las coordenadas. Ven que se va moviendo. Si yo me paro ahí, estoy en el 0, 0. O sea, ese es el origen de coordenadas ahora para mi AutoCAD.
Entonces, con la función más prop, ¿sí? Más con doble S, ¿sí? Que tiene viene de masa, propiedades de masa, más prop. Yo cliqueo en mi elemento, y acá lo que me interesa que es los datos que esto llama el centroide, digamos, ¿no? Que no es otra cosa que el baricentro. Entonces, por supuesto, en X lo sabíamos que era 10, ¿sí? Y en 10 es 11,61, que es el que habíamos calculado nosotros, ¿no? Es el 11,604, habíamos calculado nosotros, para el AutoCAD, aquí es 1161, no es que el AutoCAD, ¿no? Pero redondea ahí. Entonces marcamos desde ahí 10 y 1161. Tenemos que llevar nuestro origen de coordenadas ahora nuevamente ahí, ¿sí? Porque nosotros lo que tenemos que hacer es determinar las propiedades geométricas en el baricentro de la sección compuesta, ¿sí? Una vez que terminamos ese ahí, lo que hacemos es, digamos, simplemente disponerlo de la forma en la cual estamos trabajando nosotros. Lo que hicimos fue correrlo, ¿sí? Primero lo que hicimos fue correrlo de aquí a aquí. Ahora lo que tenemos que hacer es girarlo, porque igual para nosotros también es una coordenada a mano izquierda, ¿no? El problema sería si la tuviéramos a mano derecha, pero ahí también, lo giremos o no, estamos con ejes a mano izquierda, así que tranquilamente lo podemos dejar ahí. Ahora volvemos a utilizar el comando +prop, ¿sí? Que es, por supuesto, sobre la misma figura, pero ahora con el baricentro, digamos, referido al baricentro. Chequeamos que nuestro centroide, o sea, el baricentro, esté en 0, 0, o sea que efectivamente estamos en el baricentro. Fíjense, momento de inercia en X, 4.652,45. ¿Sí? El mismo valor, salvo algún decimal, creo que a nosotros nos había dado, a ver, nos había dado... no tengo tantos decimales. Sí, 0,75 nos había dado, acá nos da 0,45, puede ser. Y en I nos había dado 2027 y acá también nos está dando 2027,3. Fíjense, el producto de inercia que vendría a ser el centrífugo, 0, 0, por supuesto. Y fíjense que acá nos está dando el momento de inercia mínimo y máximo, por supuesto coinciden con el X y el Y, nos dicen que ocurren en un eje que se da a 0, menos 1 y a 1, 0. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestros ejes principales están coincidiendo, ¿sí? Porque 0, 1 es un eje vertical y 1, 0 es un eje horizontal. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo que no hay giro en nuestros ejes principales de inercia. Hasta acá calculamos lo que son el momento de inercia, los centrífugos y el giro de los ejes principales, que, digamos, el IPN estaba centrado debajo del UPN.
¿Alguna duda con el ejercicio hasta aquí? Claudio, ¿puedo acotar algo? Sí, por favor. Uno de los alumnos me preguntó qué teoría pueden tomar. Iban a tomar teoría, me estaba comentando que podía tomar, pero siempre es algo general no a desarrollar teoría. Bueno, una de las preguntas que se toman, y también en parcialitos, son este tipo de ejercicios. Ya lo comentó Claudio, pero es bueno recordarlo, por ejemplo, que es un eje principal, ¿no? Por ejemplo, si tenemos acá, ya lo habrá comentado Claudio también, tenemos en la vertical, el eje tiene una simetría, en el eje Y tiene una simetría. Si tiene una simetría en el eje Y, obviamente, el baricentro va a pasar por ese eje, ¿no? Y ese eje va a ser eje principal de inercia, que es lo que calculó Claudio, ¿no? Ese tipo de teoría, básicamente, se puede tomar. Está en el apunte, digamos, pero con ese tipo de teoría, básicamente, se puede tomar. Ya lo comentó Claudio, ya lo desarrolló con números, ¿no? Y lo verificó mediante el AutoCAD. Pero bueno, eso es algo, ¿no? Si que no repito, tengo un eje de simetría, ese eje de simetría va a contener el baricentro de la sección, en este caso una sección compuesta, y va a ser principal, ¿no? Ese eje va a ser principal. Y los ejes principales son, obviamente, perpendiculares. Por lo tanto, si uno de los ejes principales es Y, el otro va a ser perpendicular, en este caso, el eje no van a estar rotados. Por eso, en el cálculo, cuando hace más property, en el cálculo, dan los mismos valores. Estoy repitiendo lo que ya dijo Claudio, ¿no? Pero bueno, redondeando como para decir algo de la teoría que se puede llegar a tomar, ¿no? Sí, por ejemplo, una pregunta típica, supuesto digo una pregunta típica, entonces ya casi como que nos anula tomarla en el parcial, pero eventualmente se les puede presentar en algún final, es, por ejemplo, en una sección cuadrada, ¿cuántos ejes de simetría tienen? ¿Cuántos son? ¿Cuántos digamos, soy como el que se equivoca y tira el remate antes del chiste, ¿no? ¿Cuántos ejes principales tiene, por ejemplo, una sección cuadrada? A ver, ¿alguno se anima a contestar? Infinitos. Bien, ¿por qué? No es tan importante la respuesta como la justificación. ¿Por qué? Porque tiene doble eje de simetría. Claro, y imagínate, yo tengo una sección cuadrada. Si la giro 10, y la sección cuadrada, por supuesto, tiene dos ejes de simetría, digamos, uno horizontal y uno vertical. Si la giro 10 grados, ¿sigue teniendo eje de simetría? Imagínatela y dibujala. Si la giro 45, está claro que sí. Y si la giro 90, ni hablar. El tema es, si la giro 10, 15, 20, 35 grados, ¿sigue teniendo eje de simetría? Sí, profe. Sí, y esa es la respuesta. O sea, la gire, los grados que lo gire, no así si era rectangular. ¿Sí? Estoy hablando de una cuadrada. Una rectangular, como en otro caso. Una cuadrada, que la rectangular va a seguir teniendo uno, pero no dos ejes de simetría. Entonces, la cuadrada tiene infinitos ejes de simetría y la respuesta es esa. Y digamos, por ahí en general van los teóricos. Digamos, pero con la lectura del apunte que tienen subido al campus les recontra sobra, digamos. No que les sobra, les alcanza. Para la teoría de este parcial. Recuerden que la materia, a partir del año pasado o el anterior, es promocionable, con lo cual
los parciales necesariamente tiene que incluir teoría, no es como antes que como sí o sí había que rendir un final, en los parciales no se tomaba teoría porque se dejaba la teoría reservada para el final. Ahora, como la materia es promocionable y probablemente, si Dios quiere, muchos de ustedes no van a tener que dar final porque van a haber aprobado la materia mediante los parciales, eso, vamos, sí o sí tiene que haber teoría en los parciales, no así en los recuperatorios, porque bueno, ya el recuperatorio queda, porque una vez que quedaron afuera de la promoción, ahí sí se toma solamente práctica, mientras estén dentro de la posibilidad del régimen de promoción, tiene que ir teoría. Bueno, ahora lo que quería... Otra cosa, Claudio. Sí. Bueno, este tipo de preguntas, ¿no? que se planteó un poco sobre geometría, en la clase que viene, el ingeniero Singleton va a dar el programa de cálculo, bueno, ahí también lo pueden reforzar, ¿no? Si leen Claro. y demás, la pregunta del titular, básicamente, qué tipo de teoría puede entrar y demás. Pero generalmente, como dije, son preguntas en general, no son mucho a desarrollar y es más o menos de este tipo. Sí. Bueno, ahora quería mostrarles la diferencia y qué pasa si me veo obligado, por alguna cuestión de diseño, de arquitectura, de lo que fuere, me veo obligado a tener que llevar ese IPN hacia el borde. Ahora no lo puedo centrar, me vi obligado a llevarlo hacia el borde. Bueno, tenemos que calcular todas las propiedades de este elemento ahora que es distinto, ¿no? Bueno, vamos. Claudio, Sí. pregunta. ¿Vos tenés los perfiles estos en CAD? Los que Tengo usamos en tabla. tengo digamos, el zip que tiene en el videíto que está subido en el campus de Valle, del ingeniero Valle, Sí. que es otro profesor del otro curso de estabilidad. Sí. Ahí hay un link en donde se pueden bajar un zip, pero tiene, no sé, como 100 listados, como 100 archivos zipeados de un montón de perfiles. De esos Claro, pues 100, sería, ojo que los que nosotros usamos deben ser 15. Creo que es la primera o segunda serie en ese archivo. sí, sería bueno que nosotros lo tengamos en el campus para que si los chicos quieran plantear Sí, algún ejercicio para practicar, los tengan a mano. sí, yo después voy a limpiar, digamos, ese listado y si no lo dibujo, digamos, porque con las tablas están... pero sí, voy a buscar, voy a buscar de limpiarlos. En ese link que subió, digamos, que está en la explicación del ingeniero Valle, hay cientos de perfiles. Dentro de esos cientos están los que nosotros usamos. Lo que voy a tratar de hacer es limpiar a todos aquellos que son de normativa extranjera, ¿no? Sí, pues yo tuve el inconveniente de que me bajé unos perfiles de internet y diferían en los cálculos con las tablas. Claro, Entonces, si sí. ellos buscan quizá perfiles que no son Sí. exactamente con la tabla, le Sí, va a dar por eso le decía que por resultados ahí raros. a veces lo mejor es directamente agarrar y dibujarlo, porque, digamos, en la tabla está todo para dibujarlo. De hecho, estos los dibujé yo. Digamos, en la tabla tenés Lo dibujaste. absolutamente
absolutamente todo. Fíjense, a ver, acá, si les muestro la Sí, como está tabla. bueno, plantean los Claro, ejercicios y fíjense, por practican ejemplo, con el acá. CAD. Acá tienen absolutamente todo. Tienen, por supuesto, las medidas de la base, la altura, estos anchos, en donde, fíjense que acá dice el F está en BF sobre 4, no está medido en cualquier lado. Esta inclinación es del 8%, para UPNs menores de 300 es del 8 y para mayores es del 5. Digamos, están todos los elementos como para dibujarlo, pero bueno. Bueno, perfecto, perfecto. Quería saber eso, cómo lo habías planteado, sí. Y sí. Vos A ver, vamos, ¿en qué cambiaría esto? El IG, por supuesto que se mantiene, ¿no? Porque nosotros lo que hicimos fue simplemente agarrar este perfil, el IPN, y correrlo a la izquierda. Entonces, el lugar geométrico del baricentro con respecto a las verticales no se modifica. Lo que se va a modificar es el lugar geométrico del baricentro con respecto a las horizontales. O sea, nosotros lo corrimos hacia la izquierda. Entonces, el IG va a seguir siendo el mismo. ¿Sí? El IG va a seguir siendo el mismo, esos 11,6 que habíamos calculado. Y ahora vamos a tener un nuevo XG, ya no va a ser los 10 centímetros que teníamos antes. Y fíjense, el baricentro del UPN, ese sí va a estar a 10 centímetros, ¿sí? Porque no se movió, el UPN no lo movimos. Entonces, va a ser 10 centímetros por el área del UPN, más el área del IPN por, fíjense que ahora está, si este es nuestro borde externo, digamos, el baricentro del IPN está la mitad de la base, o sea, es BF del IPN sobre 2. Aquí habíamos llamado BF del IPN a esto, ¿sí? Esto es lo que acá llamamos BF del IPN, 9 centímetros. Entonces, como lo corrimos para acá, a la izquierda va a ser BF del IPN sobre 2. ¿Sí? Y todo eso dividido, ¿qué? Dividido el área de la sección compuesta. Y el área de la sección compuesta no es otra cosa que el área del UPN más el área del IPN. ¿Sí? Entonces, el XG nos está dando 7,2 centímetros. ¿Sí? O sea, si esto es 10 y esto es 4,5, porque es la mitad de 9, ¿sí? A la mitad, entre 10 y 4,5, ahí está, la mitad no, entre 10 y el 4,5 está el baricentro de nuestra sección compuesta. Ahora, tenemos que recalcular el momento de inercia baricéntrico ni y en X, que ahora sí cambian los dos. ¿Sí? Entonces va a ser, fíjense, el momento de inercia del IPN, ¿sí? Momento de inercia en I del IPN, más el área del IPN, y ahora, ¿por qué lo multiplicamos? Fíjense, cuando nosotros teníamos, ya no los tengo dibujados. Bueno, los volvemos a dibujar. Cuando nosotros teníamos, ¿sí? Nosotros tenemos
acá el baricentro del UPN, acá el baricentro del IPN, y por acá el baricentro tal. Nosotros tenemos que calcular esta distancia y esta distancia. Esta distancia y esta distancia. ¿Sí? O sea, la distancia en X desde los baricentros de cada perfil hacia el baricentro total y la distancia en Y del baricentro de cada perfil hacia el baricentro total. ¿Sí? ¿Y eso qué va a ser? Fíjense, en un caso va a ser este, el baricentro del perfil es 45, 4,5. ¿Sí? El baricentro del perfil de la sección compuesta es el XG. ¿Sí? Entonces va a ser XG menos este BF del IPN sobre 2, o 45, o 4,5 centímetros. ¿Sí? Todo eso al cuadrado. ¿Sí? Más el momento de inercia en I del N, ¿sí? Más el área del UPN por la distancia, ¿sí? Que va a ser la distancia entre el baricentro del UPN y el baricentro de la sección compuesta, que va a ser 10 menos el XG. ¿Sí? 10 menos el XG. 10 centímetros menos el XG. Todo eso al cuadrado. A ver, que lo puse con mayúscula. A ver. Con guión. Eso es lo único que hay que tener en cuenta con este software, que tiene que ser exactamente igual. Por supuesto, las variables, yo lo había puesto punto y guión bajo y no punto, y obviamente no lo reconoce. ¿Sí? Entonces, la inercia ni total, ahora, habiendo corrido el IPN, es de 2523. ¿Sí? Fíjense que antes era de 2027, o sea, sumamos 500 centímetros a la cuarta al momento de inercia en I, corriendo este IPN hacia el costado. Y el momento de inercia en X baricéntrico total va a ser, ¿sí? A ver si alguno lo puede. Díganme, respecto a X, ¿sí? Miren respecto a X, respecto a este. ¿Cambió en algo la inercia en X?
¿Sí? ¿Se entiende la pregunta? Sí, Respecto al entendí. eje X, que es un eje, en este caso horizontal, la inercia en X, ¿cambia en algo? O sea, si yo No, someto, claro, si yo someto a esta sección transversal un momento en X, ¿sí? ¿Va a resistir igual o va a resistir distinto esta sección respecto a esta otra sección? Distinto. Respecto a X. Porque la inercia en X, en definitiva, ¿qué es? Es la inercia de la sección compuesta. Es la inercia en X de cada una de las secciones más el área por la distancia al cuadrado, y la distancia al cuadrado que tengo entre el baricentro de esa sección respecto al baricentro del conjunto. ¿Sí? Y consideramos la inercia en X, las distancias que hay que tomar son las distancias en Y. ¿Las distancias en Y cambiaron en algo? No. Entonces, esta pieza, esta sección transversal, sometido a un momento en X, ¿sí? Un momento en X es aquel que me hace girar esta pieza en torno de un eje perpendicular, digamos, ¿no? O sea, si estamos hablando de que esto es una viga, ¿sí? Esta sección transversal es la que, digamos, estamos hablando de que esto es algo así, y que ahí va la viga, ¿sí? Lo que yo estoy viendo acá de costado vendría a ser esta vista de acá, ¿no? Estamos todos claros en lo que estamos hablando. Entonces, el momento en X acá sería este momento, ¿sí? Momento, digamos, si esto está sometido a su peso propio, por ejemplo, sería este momento, ¿sí? Esta sección transversal responde ante este momento de la misma forma que la sección transversal cuando yo empujo este IPN hacia el borde, digamos, hacia la izquierda. Solo para el momento en X. Claro, si esto además está sometido a, por ejemplo, una carga de viento, que ya no son fuerzas de peso propio que van en sentido vertical, sino que es en sentido horizontal, ahí sí ya este perfil no responde igual que este otro. ¿Sí? Pero exclusivamente hablando de lo que sean cargas, en este caso gravitatorias, por ejemplo, cargas verticales, el perfil responde igual. Entonces, el momento de inercia en Y sigue siendo el mismo, en X sigue siendo el mismo que teníamos antes. Y yo lo había llamado con X mayúscula, puede ser. La cuarta. Llamarlo también con mayúscula para mantener la misma lógica. Ahora fíjense que ahora sí voy a tener centrífugo, porque ahora las distancias ninguna es cero. Tengo distancias de cada uno de los baricentros, ¿sí? Hacia el baricentro total, digamos, tengo esta distancia acá, tengo esta distancia acá. Ninguna es
0. Y tengo esta distancia acá, tengo esta distancia acá. Ninguna es 0. Entonces ahora sí voy a tener centrífugo de la sección compuesta. ¿Sí? Y el centrífugo de la sección compuesta va a ser el centrífugo de cada uno de los perfiles. El centrífugo de cada uno de los perfiles por su lado era 0, o sea que es 0, más el área del IPN. Tengo que multiplicar el área del IPN por la distancia hacia, desde el baricentro del IPN hasta el baricentro de la sección compuesta, tanto en X como en Y. Ya lo habíamos calculado. Entonces tengo el baricentro hacia X era menos 6, 11, 4. Estos son los valores que habíamos determinado anteriormente. En realidad los había dejado expresado no con el número, sino que habíamos hecho esta cuentita, ¿no? De XG menos 4,5 centímetros o 10 menos XG, pero son esos valores. Más el centrífugo del otro perfil, que vuelve a ser 0, más el área del otro perfil, del UPN, por de vuelta las distancias entre el baricentro del UPN y el baricentro de la sección homogénea, que de vuelta, como ya lo habíamos calculado, bueno, y entonces acá ven que nos queda con un centrífugo de 1080, menos 1080 centímetros a la cuarta. ¿Sí? Bueno, fíjense que esto está por 10 a la 3, ¿no? O sea que esto es menos 1080 centímetros a la cuarta el centrífugo. Ahora sí podemos decir que la tangente de 2 alfa, como habíamos visto antes, es 2 veces el centrífugo, siempre estamos hablando del total, ¿no? 2 veces el centrífugo, dividido la resta entre la inercia ni y la inercia en X. Siempre hablando de la sección compuesta. ¿Sí? Entonces podemos decir que ese ángulo alfa va a ser el arco tangente, ¿sí? Me agarró ¿cómo era la función arcotangente acá? Acá. Es el arco tangente de esta formulita, ¿sí? El arco tangente de esa formulita, sería 2 alfa, y si todo esto lo divido por 2, me está dando el ángulo alfa, ¿sí? Si lo quiero en grados,
le pongo el signito a dónde te fuiste. Entonces, acá tenemos el ángulo alfa calculado analíticamente en 22,295, 22,3 grados. ¿Sí? Vamos a verificar esto en el AutoCAD. ¿Sí? Entonces, de vuelta, hacemos lo mismo que habíamos hecho antes. Transformamos a esto en una región, ¿sí? Llevamos el origen de coordenadas a un punto conocido, usamos la función masPop, anotamos el valor del centroide, que para nosotros ya es conocido, ¿no? Pero, bueno, tomamos lo que nos dice CAD y ubicamos ese centroide, ¿sí? Para mí la forma más fácil es directamente pasar una línea, entonces 7,2. Bueno. $7,2 y 11,61. Ahí tenemos nuestro baricentro. Volvemos a ubicar el origen de coordenadas en ese lugar, ¿sí? Y volvemos a usar la función masPop, ¿sí? Y ahí chequeamos, fíjense, 4.652 la inercia en X, 2.524 la inercia en Y, 1.084 el momento centrífugo, el producto de inercia, y nos está diciendo que los ejes principales se dan a 0,39, 0,92. Y fíjense, si yo de acá hago 0,39, 0,92, y los principales de inercia, como ven, tienen dos valores, uno respecto en X y el otro respecto en Y. Me estoy planteando desde el eje baricentro de la pieza los dos valores, es la tangente, es la dirección del eje máximo o el eje mínimo. No recuerdo los valores, justo estaba tratando de anotarlos, son esos valores, y los dos valores que tienen entre paréntesis son las direcciones, ¿no? No me acuerdo si era 1 y pico, 0,30 y algo, 1 y pico, no recuerdo, estaba tratando de anotar ese valor, no llegué a anotarlo, y es por donde pasa el eje principal, el máximo y los ejes principales, los principales de inercia, y ahí se termina el ejercicio, ¿no? Tiene que dar respecto a lo que se calculó. Lo que tiene este método, es que podemos verificar los ejercicios que planteamos, los podemos verificar mediante el AutoCAD. Planteamos varios perfiles y los podemos chequear. Hacemos la cuenta, nos dan los valores. Claudio, nos habíamos quedado, le estaba redondeando a los chicos, nos habíamos quedado, habías hecho los momentos de inercia, estabas dando los valores, yo los anoté, 4.652 y 2.524, y quedaban los principales. Sí, que claro, lo que quería mostrarles es
Exacto, eso es lo que yo le estaba diciendo. que Los valores, girando, digamos, claro, lo que nos daba el AutoCAD, que nos da una coordenada, esta 039, 092, en definitiva es ahí está. el vector de uno de los ejes principales, que si tomamos este ángulo, ¿sí? Bueno, la cota está... Le estaba comentando eso, justo cuando se te cortó, Claro, le estaba comentando eso, que los valores que tenían en la tabla, esos valores entre paréntesis eran las coordenadas para poner los ejes principales en el máximo y el mínimo. exactamente. Fíjense, bueno, ahí están, a ver si podemos invocarle. No, si tienen los dos valores, tanto en eje X y en Y, ese punto, y después tirar la tangente, y después tirar la recta, perdón, ya tenés la dirección. El ángulo, Sí, el sí. ángulo, si lo querés, haces ese ángulo, y después cuando lo calculás y sacás el arco tangente y sacás el ángulo, te tiene que dar lo mismo, y te da lo mismo, digamos. Exactamente. Ahí tenemos, digamos, este ángulo de, acá dice 23, porque bueno, es un tema de que Sí, de los decimales, del redondeo. de los decimales. De Esos los ángulos decimales. reales. Nosotros nos da con decimales y no tendríamos que pasar a ángulos, no radianes, pero más allá de eso. Ahí está. Digamos, esto sería el ángulo que nos está dando esa... la inclinación del ángulo del eje principal. Y lo que quedaba era la determinación analítica ya habíamos determinado analíticamente el ángulo, quedaba determinar analíticamente el valor de la inercia máxima, la inercia mínima. Y recuerden, la inercia máxima no es otra cosa que el momento de inercia en X. Oh. A ver. Bueno, no, que se te cortó es A ver. más que nada. No, porque se me acaba de cortar la luz, ahí volvió. Pero como estoy con la notebook, como estoy con la notebook y con el celular... Tanto el máximo y el mínimo, y difiere, cada uno tiene, lo que difiere son... A ver. Ahí volvimos, ¿no? Porque hoy... Se te escucha muy mal, Claudia. Se te escucha mal, sí, Claudia. A ver ahí. No, porque no tengo mucho... Pues se acaba de cortar la luz, pero bueno, como estoy con la notebook y con internet del celular, no cambió nada, digamos. Ahí acaba de volver la... Se te escucha cortado, Claudia. Sí. Bueno, ahí. Generalmente se toma así, generalmente, ¿no? No quiero decir que se tomen con figuras. Se puede tomar con figuras, pero generalmente tomamos algo de perfiles. Claudia, ¿me estás escuchando ahora? Ahora sí, creo que volví. Bueno, es eso, más que nada. Ahí se terminaría el ejercicio, no hay más nada. No hay más nada. Terminar de enviarlo, Claudio, pero eso. Sí, digamos, calcular analíticamente, digamos, el máximo y el mínimo, que no es otra cosa que aplicar una formulita. Sí, una forma. Estuve explicando eso cuando se cortó, Cuando se cortó. Una forma, y esa forma difiere en los signos positivos
y negativo de la misma fórmula para el máximo y para el mínimo. Exactamente. Digamos, Nada más de que la... eso, y bueno, chequearlo y verificar lo que dé con el CAD. Claro. Sí, ¿Me digamos, puedo aclarar algo? Sí, En AutoCAD yo lo tenía en español Sí. y la función es ProcFis, sí, ahí está, de perfecto. propiedades físicas. Propiedades físicas, perfecto. Bueno, gracias. perfecto. Yo lo manejo con el AutoCAD en inglés. Igual estuve viendo la página, en la página, el ingeniero Valle, como había comentado Claudio, está toda una explicación de cómo resolver las figuras, más allá de toda la explicación que le dio Claudio, cómo resolver las figuras, las propiedades de las figuras compuestas, ¿no? Exactamente, es más, en el video que está en la página, rota los ejes y pone los ejes exactamente como están en los ejes en el ejercicio de la teoría, del apunte de teoría que ustedes tienen. Así que bueno, también está eso para que lo practiquen y lo vean. Una buena forma de agarrar 2 o 3 perfiles, sería bueno que agarren 3, digamos. Agarren 3 perfiles, lo ubiquen de una manera que ustedes quieran y bueno, saquen de ese perfil compuesto con AutoCAD, verifiquen lo que están haciendo a mano, ¿no? Sí, fíjense acá, digamos, mediante la formulita esa, que es digamos, la inercia en X por el coseno cuadrado de alfa, más la inercia en Y por el seno cuadrado de alfa, menos el centrífugo por el seno de 2 alfa, eso le da el máximo, y después, si cambiando donde antes era inercia en X, ahora es inercia en Y, donde antes era inercia en Y, ahora es inercia en X, y cambia el signo del centrífugo, les da el mínimo, y fíjense, 5105, 2071, si vamos a nuestro CAD, que teníamos acá, fíjense, el máximo 5106 y 2069 el mínimo, y que ocurre en estos ejes girados, o sea que se verifica perfectamente con el CAD y analíticamente, ¿no? Esto es una tremenda herramienta para poder practicar a mano y chequear con el software, y el lunes que viene, que van a tener el RAM, también van a poder practicar a mano diagrama característico y chequearlo con el software. Esto les brinda una herramienta tremenda para practicar de cara al parcial, ¿no? Perfecto. Bueno, creo Pensar que nosotros no teníamos estas herramientas. no teníamos que comer el librito de Faletti, ¿no? ¿Te acordás? El librito de Faletti. Bueno, creo que estamos, esto es una herramienta muy, muy útil. Creo que estamos y bueno, gracias por su atención, chicos. No sé si quieres agregar algo más, Claudio, creo que... Simplemente recordarles que, bueno, estaría bueno que para la clase del lunes, al menos la mayoría tenga instalado el software. Les repito, se bajan la versión estudiantil, el trial ese, que no sé si son 15, 30 días o 60 días, se lo bajan directamente de la página de Berkeley, ¿no? El trial estudiantil. Y lo bueno sería que para el lunes tengan el software, así en lo posible van interactuando, van probando en la medida que si pueden, lo ven en el celu, el Zoom, y van probando con la compu, o primero, de última, van repasando después el video cuando lo suba al campus, y van practicando con la máquina, pero bueno, lo ideal sería que tengan el software disponible para el lunes. Y yo creo que me parece que tendrían que ver el video y después, tranquilo, sí, dejarlo, porque si no, no van a poder hacerlo. Pero bueno, sí. Es para la clase que viene. Bueno, es despedirlo nomás, como siempre, recordarles que
estamos en el campus para las dudas que tengan, para las consultas que quieran. Recordarles el tema de los TPs, ya ahí me llegaron un par de correcciones. Digamos, recordarles el tema, quizás es más ingrato de nuestra parte, digamos, pero la parte reglamentaria, digamos, que el 100% de los TP presentados lo tienen todos. Ahora le falta a la gran mayoría el 75% de los TP aprobados. Les queda 15 días todavía, tienen tiempo de sobra, y aparte es la mejor forma de practicar de cara al parcial, es hacer los trabajos prácticos. Así que métanle con las correcciones del último de alma llena y con los que deban correcciones de TPs anteriores, con eso, y de paso es la mejor estrategia que tienen para practicar es avanzar con los TP. Bueno, así que los despido, buenas noches, nos estamos viendo y recuerden que cualquier cosa estamos en el campus a su disposición. Buenas noches. Saludos. Chao, buenas noches. Chao.